ya a nuestro invitado y que nos cuente todo lo que nos quiere contar. Así que si estás ready, hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sereza? Muy bien. ¿Cómo, cómo, Va cómo va el día? va intensito, pero es que hemos empezado, septiembre ha empezado bien y octubre más, así que está esto intenso. Así que bueno, gracias por la invitación bueno, por estar hoy con vosotros. He de decir a la gente que nos está viendo que la culpa de empezar antes ha sido mía básicamente porque estoy en la facultad y me cierran la facultad. Entonces, bueno, si esto se anima, vemos que estamos a gusto, que tenéis muchas preguntas y que os interesa el tema, sí que es verdad que podemos extenderlo, pero para ello la gente que vive en Madrid tiene que venir con una cestita a traerme la cena por esta ventana que tengo aquí detrás, porque es que me cierro la facultad y me quedo aquí encerrado. Entonces, bueno, si venís con una cestita y comida, yo os tiro una cuerda y me subo a la cena. Si no, pues tengo que salir corriendo antes de que cierre la facultad. Claro, claro. Bueno, esto queda la propuesta lanzada a los que vivan en Madrid. Ellos verán si necesitamos llegar a eso. Me dicen por el chat, porque pero en estos primeros minutillos, me dicen por el chat que el audio suena un poco. A ver ahí. Espérate que me tengo. No sé si me veis ahora un poquito mejor. Que me Si no, confirmen. A se ver, a ver. oye. No sé si es que se oye bajo. ¿Ahí Puede me oís ser, bien? puede ser que, Kirtas, yo le tengo a tope, yo no puedo subirle más, pero puede ser que te esté reconociendo un audio diferente, o sea, una entrada diferente de micro el Discord. O sea, no lo sé porque yo te oigo bien, pero la gente no te oye muy bien en el directo, entonces, Pues a ver, vamos a ver. mira, Tuquita dice que se escucha perfecto. Hombre, Tuquita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé, ¿me oís mejor Uy, ahora? ahora sí, Igual. ¿Ahora mejor? yo creo que sí. Pues A ver qué diga el chat. Vale, ahora bueno, a ver, mejor. ahora mucho mejor dicen por ahí. Pues venga, eso es que me estaba reconociendo otro micro igual o no sé. Ah, pues Bueno, perfecto, perfecto. pues si me oís bien ahora, perfecto. Genial, maravilloso. Nada, los ajustes técnicos de primer momento. Porque lo que estabas diciendo, que estabas en la facultad, que bueno, te vemos con la bata y todo, o sea, te vemos en al Esto, final experimento. Sí, sí, estaba ahí haciendo unos experimentos en la facultad. Por eso os digo que si estáis por Madrid tenéis que venir a traerme la cena. Ya veremos cómo la subimos. He investigado alguna que otra vez porque me ha pasado a mí se me va mucho la cabeza con mucha facilidad y entonces se me va el tiempo y a veces he tenido que salir corriendo, corriendo de verdad y me cierro la facultad. Y un día pues dije, mira, para no estar con estas prisas me voy a poner a dar vueltas por aquí a ver si hay alguna ventana por la que yo pudiera salir, pero no hay Al- manera porque las del primero están todas con rejas, el segundo queda muy alto y yo además por volumen no quepo en cualquier hueco. Entonces casi que mejor salir antes de que me cierren. Pero, entonces te ha pasado alguna vez que te has quedado a No, pasar no, la no, no, no. noche? No, 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 no No. me ha pasado nunca. He Vale. estado a puntito de que me pasara porque no me di cuenta y tengo que salir corriendo. El problema es que luego es una risa porque, claro, aquí apagan todas las luces, en nada, en media hora han apagado todas las luces, con lo cual en invierno sobre todo, pues sales aquí, yo salgo contando a la varé por los pasillos, porque está todo tan oscuro que digo, bueno, todavía me sale aquí el asesino de las 3:15 y no lo cuento, pero bueno. Bueno, pero por una parte dices, oye, bien que tengas esta presión, ¿no? Podrían cerrar la facultad a las 7 de la tarde e igualmente por cojones tendrías que irte a las 7, ¿no? Y sí, no, no, eso estaría muy bien. Eso me pasaba, no sé si tú lo has experimentado, eso me pasaba cuando estaba investigando en Alemania, que llegaba una hora que cerraban y te ibas. Y los viernes, por ejemplo, a las 5 de la tarde, o a veces que a las 3 entre las 3 y las 5 de la tarde, les daba igual que tú tuvieras un experimento. Te vas y te vas por cuestiones de estos de seguro y demás. Sí. Así que bueno, estaría bien hacer esto aquí en, Estaría en bien, ¿no? España Mantener y un que nos, horario Sí, normal. sobre todo en investigación, que es todo muy loco y al final echamos más horas de la que corresponden, pero sí, estaría bien que a las 3 los viernes nos dijeran que todos a casa. Estaría bien, estaría bien. Mira, pregunta a mi padre que si es la UAM. No, no, es la Complutense. Es la Complutense. Bueno, pues mira, hablando de Complutense, hablando de Alemania, hablando de esto, voy a hacerte una pregunta que le hago a todos los investigadores que pasan por aquí, que yo sé, el chat ya me va al final me va a cancelar porque siempre esta pregunta me acaba cancelando el chat, pero tiene un porqué, esta pregunta tiene un porqué, aunque suene mal. Vamos a hablar de neurobulos, ¿no? Vamos a hablar además de uno de los campos de la ciencia donde más
de donde más se lee que haya bulos, ¿no? Hay un montón de mierda en redes sobre cómo optimizar tu cerebro, cómo resetear tu cerebro, o sea, hay mucha información con respecto al cerebro en redes y no siempre es fácil saber qué es un bulo y qué no es un bulo. Entonces tú hoy nos vas a contar, entre otras cosas, tus proyectos de investigación y cosas generales de neurobulos. Y yo te quiero preguntar, si yo fuera una persona random que de pronto cae en este canal de Twitch y entra y ve a dos personas aquí hablando, neurobulos, yo preguntándote cosas y tú aquí contestándolas. Quiero que nos intentes convencer de por qué tenemos que hacerte caso o por qué tenemos que creernos que la información que tú nos vas a compartir sobre los neurobulos es correcta o por qué consideras que tú tienes la capacidad para desmitificar algunas cosas que se leen en las redes. Pues yo os diría lo que le digo siempre a mis alumnos, no os creáis nada de lo que veis por ahí, ni siquiera lo que yo os cuento. Entonces, bueno, es verdad que normalmente tendemos a confiar en aquella persona que tiene una formación específica, ¿no? En un campo, pero bueno, es que aunque tengas una formación específica, la gente también se equivoca, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente yo estudié neurobiología, hice mi etapa postdoctoral, mi investigación postdoctoral todo es en neurobiología, en el estudio de enfermedades neurodegenerativas, y esa es mi formación y es a lo que me dedico ahora, no solo a investigar en el campo de la neurociencia y de las enfermedades neurodegenerativas, sino a dar clase de neurociencia. Es decir, bueno, pues ya son muchos años dedicándome a este negocio. Aún así, pues tampoco hay que hacerme caso. Quiero decir que podemos confiar en la gente que tiene una determinada formación, pero bueno, pues siempre está bien contrastar o siempre poner en tela de juicio aquello que te pite en la cabeza, como digo siempre. ¿En qué nos tenemos que basar? Pues un poco en el sentido común. En el momento en el que alguien diga algo que no te cuadra, por muy experto que sea, y bueno, ahora después de la pandemia y de la COVID y demás, ya sabemos que el mundo está lleno de expertos. Bueno, pues los expertos también se equivocan, porque además no tenemos por qué saberlo todo. Bueno, ya veréis que hoy me vais a preguntar muchas cosas de las que no tendré ni idea, pero es que es imposible saberlo todo. Entonces, bueno, es un poco aplicar el sentido común y decir, a ver, esto tiene lógica, no tiene lógica, y básicamente es eso, pero sobre todo no dar nada por hecho, aunque lo diga un señor que dice que es neurobiólogo y que trabaja en el sistema nervioso. Bueno. Aplicar un poco el sentido común y cualquier cosa, esto lo digo mucho en clase, todo lo que yo diga que nos cuadra, lo discutimos y discutimos porque a lo mejor yo estoy equivocado. Bueno, pues para eso está el chat, para que digas, no, es que lo que estás diciendo, José, no es así. Bueno, pues venga, lo discutimos, a ver por qué no es así o sí es así. No, no, siempre, o sea, me gusta, me reitero en que me gusta hacer esta pregunta a los investigadores porque básicamente sale casi el mismo estilo de respuesta de, bueno, yo te puedo decir lo que yo creo que sé y aún así tampoco estoy 100%, o sea, que es la respuesta que me espero. Y no, y además es que cuando hablamos de ciencia es que no podemos hablar en términos absolutos, es decir, la ciencia no es un dogma de fe. ¿Cuántas veces hemos visto que la ciencia dice, pues hay que hacer esto y luego se descubre que es lo contrario? Es que eso es la ciencia es contradicción y la ciencia, pues bueno, pues es ir investigando poco a poco, bueno, pues hasta ir sabiendo cada vez más cosas. Entonces, bueno, la ciencia es así. Sí, sí, no, me sirve, me sirve. Ya te digo que me encanta porque parece que os pongo un poco contra las cuerdas de, pues si me has invitado tú, ¿por qué me preguntas que por qué me vas a creer? En plan de, pues tú sabrás, me habrás invitado, pero precisamente por eso, porque nosotros aquí, obviamente, cuando yo invito a gente que hable de diferentes temas, vosotros elegís de qué queréis hablar, aunque luego haya preguntas del chat que te saquen un poco de tu campo, está dentro de un marco concreto en el que te has formado, en el que tienes experiencia, en el que has investigado o te has educado, ¿no? O estás todo el rato en constante actualización. E incluso en esta situación siempre puedes decir, bueno, de momento esto no lo sabemos o a lo mejor esto cambia de aquí a X años. Y eso sigue siendo válido. O sea, eso es todavía digamos que a pesar de que hay muchas cosas que no se saben, sigue siendo lo que más se sabe de este tema a día de hoy. Eso es que es exactamente eso. Entonces, me sirve 100% tu respuesta. Dicho esto, ¿te parece que entremos en drogas ya? ¿Te parece que hablemos de drogas? Pues ¿qué hora es? Las 8 es una hora muy buena para las drogas, sí. Te quiero preguntar porque hay gente por aquí
hay gente por aquí bastante veterana que me sigue desde hace mucho tiempo y a lo mejor recuerda una corresponsalía que hice para Ángel Martín hace, pues ya, un año y pico, ¿no? Yo creo, que hablábamos de un nuevo paper, o yo explicaba un nuevo paper que investigaba si la ayahuasca o ciertos compuestos podían ayudar a frenar enfermedades neurodegenerativas o a estimular neuronas o microglía para que se generaran, de nuevo, corrígeme en cualquier punto si digo algo random. Y ese paper era tu paper, era tuyo. Y estuvimos hablando, me pasaste un montón de documentación, hice el vídeo de este paper. Y luego también me consta que has estado comunicándote con Carlas Tamayo. Por el tema también, porque él está investigando sectas que utilizan ayahuasca, que precisamente, no sé si esto llegó, te lo comentó, pero me preguntó, me dijo, oye, ¿tú sabes de ayahuasca? Le dije, yo no, pero sé de alguien que sabe de ayahuasca. Entonces, sí, pues luego me escribió, bueno, luego hablamos por teléfono y he hablado varias veces con él en su canal y en un documental que estaba haciendo, no sé si, creo que todavía no lo he emitido, sí, he hablado varias veces con él del tema de la ayahuasca, sí, del tema de lo que yo sé que es el posible uso medicinal de la ayahuasca. Eso es. ¿Te parece que nos cuentes un poquito esa investigación así para la gente que, primero, a lo mejor hay gente que no sabe lo que es la ayahuasca, que es totalmente legítimo, y luego qué posibles aplicaciones o en qué te has centrado tú en tu investigación? Bueno, yo os pongo un poco en contexto. Yo investigué una enfermedad de Parkinson porque años y años después seguimos sin tener un fármaco que, bueno, pues que actúe sobre, por lo menos que detenga el avance de la enfermedad. Es verdad que tenemos la levodopa, que yo siempre digo que bendita levodopa porque es un poco el medicamento que se utiliza actualmente en los enfermos de Parkinson para aliviar los síntomas. De momento es lo único que podemos hacer, es aliviar los síntomas. Entonces, bueno, no hay ningún fármaco que detenga la enfermedad o que restaure a estados más o menos normales. Entonces, bueno, yo lo que me dedico es a identificar dianas celulares y moleculares que puedan estar implicadas en una posible terapia para el Parkinson. ¿Qué es esto de una diana celular y molecular y no sé qué? Es todo aquello que se os ocurra en el cuerpo, de manera que actuando sobre eso, sobre una proteína, sobre ADN, sobre lo que sea, de manera que activándolo o inhibiéndolo podemos conseguir un beneficio, ¿no? Bueno, pues a eso me dedico yo, a buscar nuevas terapias para el tratamiento del Parkinson. El Parkinson como el Alzheimer son enfermedades complejas porque es que pasan muchísimas cosas. Una cosa que tienen en común las dos enfermedades es que se muere un tipo determinado de neuronas y también que hay inflamación del tejido nervioso. Entonces, bueno, ¿cómo podemos atajar o cómo podemos intentar buscar nuevos fármacos para el Parkinson y el Alzheimer? Pues intentando bajar la inflamación que hay en el cerebro y que está matando a las neuronas, protegiendo a las neuronas, o otra de las vías que nosotros estamos haciendo es intentar que se formen nuevas neuronas. En nuestro cerebro tenemos células madre neurales, que son células madre que van a formar neuronas. Están ahí y tenemos toda la maquinaria y está todo perfectamente capacitado para formar neuronas. El problema es que nuestro cerebro no lo hace de manera normal, y mucho menos en estas patologías. Fijaos qué maravilloso sería que en el Parkinson, que se muere un tipo concreto de neuronas, que son las dopaminérgicas, que están implicadas con el movimiento. ¿Qué pasa en el Alzheimer? Las que se mueren son las colinérgicas, en el hipocampo, que están muy relacionadas con la memoria. Fijaos qué maravilloso sería que se mueren las neuronas dopaminérgicas en el Parkinson. Y crear de esas nuevas, claro. Genera nuevas neuronas y asunto resuelto. Bueno, eso es complicado. Y suena así, dicho así se dice muy rápido, pero es verdad que es complicado. Pero bueno, tenemos células madre que son capaces de generar nuevas neuronas, entonces nuestro objetivo es, bueno, pues ver si podemos activarlas. Y ahí entonces entra la ayahuasca. Porque a través de uno de los mayores investigadores en el campo de la ayahuasca, Jordi Riba, que me contactó, pues un poco para ver si esto podía tener algún efecto. Entonces, bueno, os pongo un poco en contexto. La ayahuasca realmente es un té, ¿no? Es un brebaje que se utiliza en el Amazonas en rituales chamánicos. ¿Por qué? Porque es alucinógeno. Se une a los receptores 5-HT2A, son los receptores serotoninérgicos que tenemos en el cerebro, que provoca alucinaciones. Entonces, bueno, se utiliza en rituales chamánicos
bueno, pues para tener esa serie de alucinaciones que te conectan un poco con tu entorno, bueno, pues con el sentir de la tribu y bueno, con todo esto. He de decir que la ayahuasca no es una droga recreativa, es decir, la ayahuasca no es algo que tú te tomas para salir el fin de semana, para pasártelo pipa y con una copita, no, es todo lo contrario, es un té que se toma, bueno, pues para tener un momento, digamos, de recogimiento contigo mismo. Las tribus chamánicas lo llevan usando durante siglos, muy bien utilizado y sin ningún tipo de problemas. El problema es que ahora se ha puesto de moda, bueno, hace décadas que se ha puesto de moda, y bueno, pues se utiliza bueno, pues si habéis visto los documentales de Carles Tamayo, precisamente para eso, para cobrarle hasta 300, 400 euros a la gente por tener una experiencia que además no garantiza para nada, bueno, pues la seguridad sanitaria y que tú no tengas ningún problema. Eso es un poco lo que es la ayahuasca. Una punta, ¿a qué te refieres con que en estas tribus chamánicas o en estos rituales chamánicos sí que lo usan sin ningún problema, sin efectos secundarios graves, ¿te refieres? No sin efecto, me refiero a que llevan tantos siglos utilizando la ayahuasca que controlan perfectamente en qué estado tienes que estar, en qué estado tiene que estar tu cuerpo, qué dosis tienes que tomar. Luego, además, en los rituales chamánicos forma parte, digamos, es algo social, ¿no? Cuando realizan estos rituales, bueno, pues la gente dice, bueno, pues me he convertido en un águila y he sobrevolado el poblado, ¿no? Pues yo me he convertido en un jaguar y he estado viendo no sé qué. Es decir, está todo muy relacionado con tu cultura. Esas alucinaciones que tienes están relacionadas con tu cultura. Pero en estos rituales chamánicos, digamos que estás arropado por tu comunidad, estás arropado por tu tribu, con lo cual hay cualquier problema, la tribu está ahí para apoyarte y sabe cómo reaccionar. Luego, si quieres, hablamos es que este tema me tiene loco de siempre, el tema de la etnobotánica, es decir, cómo esta gente sabía perfectamente la composición química, cómo había que tomarlo y con qué había que tomarlo. Es que me parece maravilloso. Esta gente... En plan, ¿con qué otra comida o qué no puedes tomar, ¿no? Para que no haga reacción. Exactamente, ¿por qué? Porque la ayahuasca realmente es una combinación, es una decocción de hojas y tallos. ¿Por qué? Porque cada hoja, cada tallo que utilizan en la producción de este té, en la elaboración de este té, tiene una función. Entonces, bueno, y con esto ya volviendo al tema, uno de esos componentes es la dimetiltriptamina. La dimetiltriptamina realmente es la que tiene efecto alucinógeno, ¿no? Es la que está produciendo este efecto. Bueno, pues en el curso de mis investigaciones y gracias a la llamada de Jordi, pues nos pusimos a ver qué pasaba con la dimetiltriptamina en nuestros modelos de neurogénesis. Es decir, lo que queríamos ver es si la dimetiltriptamina de la ayahuasca era capaz de estimular la formación de neuronas. Claro, bueno, te diré que en una de las llamadas de Jordi, de qué has visto, y le dije, pues Jordi, dame un poco más de tiempo porque voy a repetir todos los experimentos. Y me dijo, ¿pero por qué? No, le dije, porque sale tan perfecto todo que no me lo creo. O sea, es que no me creo que esto sea verdad. Y es así. Le dije, voy a repetirlo todo otra vez, pero claro, bajas al microscopio, bajas a la lupa, ves una serie de cosas fabulosas que es tan perfecto que no me lo creía. Y bueno, así empezó todo, porque descubrimos que la dimetiltriptamina, la DMT que está contenida en la ayahuasca, estimulaba la formación de nuevas neuronas. Cuidado, importantísimo que esto quede claro. En modelos in vitro, es decir, en placas de plástico donde tenemos células, y en modelos animales. Nosotros utilizamos ratas y ratones. En el caso de los humanos, es verdad que hay muchos estudios con ayahuasca en los que se ha demostrado que tiene un efecto terapéutico frente a desórdenes psiquiátricos brutal. Es decir, realmente hay un efecto terapéutico importante. Pero nuestros experimentos están todos hechos in vitro y en animales de experimentación. Y bueno, y en eso estamos viendo qué neuronas se forman y sobre todo en modelos de Parkinson ver si somos capaces, pues eso, de proteger a las neuronas, de disminuir la inflamación y de evitar que el Parkinson se siga desarrollando. Tengo muchas preguntas relacionadas con esto. ¿El efecto alucinógeno se mantiene usando DMT? Gran pregunta. Bueno, este es uno de los inconvenientes que nosotros creíamos que nos íbamos a encontrar. Claro, tú estás consiguiendo un efecto neurogénico, es decir, estás consiguiendo que se formen nuevas neuronas, pero al fin y al cabo la DMT se va a unir al receptor de serotonina y va a producir alucinaciones. En estos casos siempre decimos lo mismo. Bueno, vamos a ver si conseguimos el efecto positivo, es decir, que haya un efecto de formación de nuevas neuronas y luego ya veremos cómo solucionamos el otro tema. Bueno,
La gran sorpresa de esta investigación fue que nos dimos cuenta que el efecto, o sea, es decir, la capacidad de formar nuevas neuronas de la DMT se estaba produciendo a través de otro receptor, de un receptor que se denomina sigma-1, que ya en el 2014 hubo Fontanilla, el grupo del doctor Fontanilla, descubrió que la DMT era capaz de unirse a este receptor, pero bueno, había quedado un poco ahí el estudio. Bueno, nosotros vimos que el efecto de formación de nuevas neuronas era a través de este receptor, con lo cual, claro, el estudio fue más boom todavía, porque en ese caso lo que tendríamos que hacer es inhibir el receptor alucinógeno, aplicar este tratamiento que estimularía la formación de nuevas neuronas sin tener el efecto secundario de las alucinaciones. Maravilloso. Otra pregunta. ¿Solamente podría ser para provocar neurogénesis neuronas dopaminérgicas o podrían implementarse a otros tipos de enfermedades neurodegenerativas? Pues es que eso es lo que estamos investigando y de hecho aquí hay un campo de estudio brutal. ¿Por qué? Porque las células madre neurales van a dar lugar a tres tipos de células. Dan lugar a astrocitos, que son mis células preferidas, de ahí mi nick de Twitter. Los astrocitos que tienen funciones importantísimas en el sistema nervioso. Dan lugar también a neuronas, como os acabo de decir, pero también dan lugar a oligodendrocitos. Y los oligodendrocitos son las células que forman la vaina de mielina que protege a los nervios. ¿Qué ocurre en las enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple? Que nuestro propio sistema inmune ataca esa vaina de mielina, destruye la vaina de mielina que protege a los nervios y de ahí los síntomas de la enfermedad. Bueno, pues hay que ver si, en este caso, si la DMT también fuera capaz de estimular la formación de oligodendrocitos a partir de las células madre. Es decir, las células madre forman neuronas, pero que también fueran capaces de producir oligodendrocitos. Nosotros vimos que sí, y ahí quedó un poco el tema, y de hecho eso lo contamos en ese artículo que comentas. Vimos que la DMT es capaz de producir oligodendrocitos, con lo cual se podría utilizar o se podría estudiar para ver si son capaces estos oligodendrocitos de reparar la vaina de mielina que se está dañando en la enfermedad en la esclerosis, por ejemplo. Con respecto a otras enfermedades neurodegenerativas, eso es lo que estamos viendo ahora mismo, porque claro, sabemos que la dimetiltriptamina es capaz de estimular la formación de neuronas, pero no sabemos qué tipo concreto de neuronas. Tipos de neuronas hay un montón. Entonces, bueno, esto sería muy interesante porque en función del tipo de neuronas que se esté formando, se podrían tratar varias enfermedades neurodegenerativas. Podría ser, a lo mejor, claro, yo no sé para generar neuronas, pero en las células madre que puedes generar, por ejemplo, mastocitos, ¿no? Una célula madre que genera mastocitos, o una célula madre, según el cóctel de citoquinas que le pongas, pues te va a generar las diferentes células. Podría a lo mejor ser una opción, ¿no? Combinar este DMT con un conjunto de factores para hacer un shift en esa diferenciación. Sí, totalmente, claro. Es que al fin y al cabo de lo que se trata en este tipo de investigaciones, yo siempre digo que de lo que se trata es de intentar averiguar el lenguaje que hablan las células madre. Es lo que tú dices, si hacemos un cóctel pues de varios productos, de varias proteínas, de varias sustancias, podemos dirigir por varios caminos que nos puedan interesar. Entonces, bueno, de eso se trata un poco, de ver cómo es, en este caso, cómo se está produciendo la comunicación entre la dimetiltriptamina, la DMT y las células madre. Claro. Hay otra pregunta que también la han puesto por el chat, que todas estas sustancias, ¿no? La ayahuasca, que ya lo has dicho, que no se toma de forma recreativa, o sea, que no es como otro tipo de drogas que se toman para salir de fiesta, que es más asociada a los rituales, sin embargo, que ahora está cada vez más de moda en este New Age de sectas y tal. Sí que es cierto que parece que cuando se utiliza en este contexto de secta, con este contexto de resetear tu cuerpo y mente para librarte de problemas, sí que puede haber una cierta adicción, ¿no? a esto. No sé si en concreto por la sustancia o más bien por la práctica en general, ¿no? Todo lo que hay alrededor de la toma. ¿Es la ayahuasca adictiva per se? No. Pues no, la dimetiltriptamina, la ayahuasca no es adictiva, o sea, no crea ningún tipo de adicción. Otra de las ventajas que presenta es que no pasa como con otras drogas, con la cocaína, heroína, etcétera, que para tener un mismo efecto cada vez tienes que ir aumentando más la dosis, aumentar, hasta que llega un momento que te da, pues te mueres por sobredosis, ¿no? En el caso de la de dimetiltriptamina no, y está documentado que a la dosis que se usa, pues no es necesario seguir aumentando esa dosis y además no crea esa adicción. Lo que pasa que según la dosis que tomas,
bueno, es que te puedes morir directamente porque te da lo que se llama un shock serotoninérgico. Porque al fin y al cabo la dimetiltriptamina lo que hace es que evita que la serotonina que se produce bueno, pues en determinadas sinapsis se recapte. Es decir, a ver, esto es la comunicación entre neuronas, ya sabéis, va por neurotransmisores. Resulta que una neurona que es presináptica elimina un neurotransmisor y ese neurotransmisor lo coge esta otra neurona. Entonces, así se produce la transmisión del impulso nervioso, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando esta neurona produce el neurotransmisor y se ha unido a la segunda neurona y se transmite la señal, la serotonina que queda aquí en el hueco, la serotonina que se ha producido, se recapta, se recicla, ¿no? Para volverse a utilizar. Bueno, pues hay compuestos como la dimetiltriptamina que son inhibidores de la recaptación serotoninérgica, es decir, que lo que hacen es que la serotonina permanezca ahí todo el tiempo. Esto es un problema, porque hay muchos fármacos que nosotros utilizamos que son inhibidores de la recaptación serotoninérgica también, pero esto médicamente está controlado. Y de hecho, en muchos de estos medicamentos, el médico cuando vas te dice, vale, si tomas este medicamento no puedes tomar esto, pero incluso alimentos. Estos alimentos tampoco lo puedes tomar. Es decir, todo esto está perfectamente controlado. Este tipo de, bueno, pues este problema también lo tienen controlados en las tribus amazónicas, ¿no? Es lo que pasa en los retiros espirituales estos que hacen con ayahuasca, que eso no lo controlan, todo lo contrario. De hecho, si veis uno de los documentales de Carles, a Carles le ofrecen, además de dimetiltriptamina, le empiezan a ofrecer veneno del sapo, le empiezan a ofrecer hongos, o sea, es decir, una serie de sustancias que lo que hacen es que van sumando el efecto, van sumando. Si te da un shock serotoninérgico, bueno, pues al final te puede dar una parada cardiorrespiratoria y morirte. Pues a eso me refiero con que las tribus chamánicas tienen esto perfectamente controlado, saben qué puedes tomar y qué no puedes tomar. Mientras que en estos retiros espirituales, pues a lo que van es bueno, los llamo retiros espirituales por llamarlo de alguna manera. Sí, por no decir estafas abiertas. Exactamente, ahí lo que van es a venderte. Entonces, si te tienen que vender 20 productos que van a tener un efecto sumatorio y que te van a producir la muerte, pues si te mueres es problema tuyo, ¿sabes? Pero págame antes, ¿no? Claro. Claro, pero esto es un poco lo que siempre decimos cuando hablamos de un tratamiento que está licenciado. O sea, precisamente para tener un tratamiento en el mercado se tarda mucho porque tienes que pasar muchos controles, tienes que asegurarte de que no interacciona con muchas otras cosas y precisamente la diferencia de comprar un medicamento con receta a comprar un suplemento de lo que sea en el supermercado es todos estos controles de interacciones que se les exige a un tratamiento que no se les exige a cualquier otro producto. Entonces, el riesgo de tomar este tipo de productos es lo que tú estás diciendo, ¿no? Interacciones con otras cosas que no controlas o con tu propio metabolismo, digamos, cada uno metaboliza a lo mejor un poco de manera diferente. Exactamente, y otro punto muy importante son las dosis. Es decir, bueno, lo que en mis manos, como se suele decir en ciencia, en mis manos, lo que yo he visto en los experimentos que hemos hecho en el laboratorio es que la cantidad de DMT que necesitamos para tener un efecto es mínima, es muy poquito. Entonces, claro, también es muy importante la cantidad de DMT que estás consumiendo, ¿no? Entonces, bueno, acabo de leer, es que me ha hecho mucha gracia, un mensaje que pone Flynn654 que dice: niños, no mezclar ayahuasca con codeína y ibuprofeno. Pues eso, no me mezcléis la ayahuasca, ni con alcohol tampoco. Claro. Pero precisamente lo que tú decías en estos documentales de Carlas Tamayo, que gente, creo que la mayoría de los que estéis aquí le conocen, pero si no lo conocéis, Tamayo en YouTube, buscad su última serie de documentales de sectas que utilizan la ayahuasca. Se ve que se les ofrece cualquier cosa, digamos que el gurú o el experto que te da esta ayahuasca no tiene ninguna formación en nada que yo pueda entender como sanitario o relacionado con nada del estilo. Entonces, obviamente tienes unos peligros muy serios, ya no solo por el simple hecho de tomar eso en una dosis muy elevada, sino con, como tú dices, ¿no? La interacción con otras cosas. Yo no sé si a Carlas le preguntaron antes de tomar, ¿me puede decir la lista de medicamentos que está tomándose ahora mismo? Nada, yo esto lo hablé con él y me dijo que nada, nadie le preguntó qué medicamentos está tomando, qué ha tomado aquí. Una de las cosas que hacen en los rituales chamánicos es proporcionarte una serie de sustancias para que vomites. ¿Para qué? Para que cuando tú consumas ayahuasca tengas el estómago completamente vacío, es decir, que en tu sistema circulatorio no haya sustancias que puedan interferir con la ayahuasca. Por eso te digo que es que esta gente nos lleva siglos
de ventaja en el conocimiento de estas sustancias, ¿no? Entonces, en el reportaje de Carles, nadie le preguntaba, ¿has cenado, has merendado, qué has comido, te estás tratando con algún antidepresivo? Nada, era pues tú pasa. Y además lo que te digo, le ofrecían el veneno del sapo, que es parecido, la dimetiltriptamina que estamos hablando es eso, dimetiltriptamina, y el veneno del sapo es 5-metoxi-dimetiltriptamina. Es decir, suena igual porque es que son primos hermanos. Con lo cual lo que hacen es aumentar ese efecto, con lo cual, y nadie le preguntó, todo lo contrario, se lo ofrecían, con lo cual, pues bueno. Bueno, ahí te contesta, ¿no? ¿Qué tipo de formación tienen estas personas que te dan estos tratamientos, bueno, no tratamientos, estas terapias, ¿no? Que verdaderamente te podrían dar una triple dosis de algo, simplemente que como tiene un nombre diferente, como si fueran cosas diferentes. Pues ahí está la respuesta. Es muy peligroso, gente. No hagáis sí, esto. Es peligroso y hay que hacerlo digo, quiero decir, a ver, yo siempre digo lo mismo, pues no lo consumáis, pero si algún día os animáis, pues iros al Amazonas, a un sitio donde haya una tribu que lleve años. Tampoco sé si es que hay una tribu que tú te metes en mitad del Amazonas y dices, hola, vengo a tomar ayahuasca, que te la dan. Pero es verdad que normalmente en los retiros que hacen aquí en Europa son extremadamente peligrosos. Sí. Y si tenéis curiosidad, buscad porque os abrirá la mente. Tengo otra pregunta, un poco ya no tanto centrado en ayahuasca, pero sí en enfermedades neurodegenerativas, y es que cada vez se están viendo más conexiones entre la microbiota y el desarrollo o el empeoramiento de enfermedades neurodegenerativas. Entiendo que esto es un poco el huevo o la gallina, es la historia de qué viene antes, es complicado de saber un poco, pero ¿qué es lo que está ahora más aceptado en el campo de interacciones entre microbiota y enfermedades neurodegenerativas? Bueno, es algo que está perfectamente aceptado y descrito, es decir, que realmente la microbiota, claro, hace algunos años nos van a decir que tú puedes desarrollar Parkinson en función de tu microbiota y la carcajada suena en Estambul. Ahora sabemos que, por ejemplo, una de las posibles razones de la enfermedad del Parkinson es precisamente la microbiota, porque al fin y al cabo esta microbiota, claro, ten en cuenta que nuestro sistema nervioso, o sea, nuestro sistema digestivo está completamente inervado. Tenemos lo que se llaman los plexos en el tubo digestivo, que son neuronas aisladas entre la musculatura del tubo digestivo, que controlan el movimiento por ejemplo, el movimiento del músculo, los peristaltismos para hacer la digestión, etc. Entonces, nuestro sistema digestivo está completamente inervado, tenemos neuronas en el sistema digestivo. Al final, lo que se da es una estrechísima relación entre lo que está ocurriendo en el sistema digestivo y al final lo que te puede subir al sistema nervioso central, es decir, médula y cerebro. Entonces, claro, ahí lo que se suele llamar es un transporte retrógrado, es decir, que en vez de ir de principio a fin, pues va desde fin a principio, es decir, va desde el fin, que es el tubo digestivo, hasta a través de todos los nervios, a través de los nervios al sistema nervioso. Entonces, al final, esa microbiota sí que está influyendo y sí que a través del nervio puede pasar al sistema nervioso central e influir negativamente en según qué cosas. De hecho, la relación entre Parkinson y microbiota está perfectamente establecida. Hay millones de estudios ahora mismo que están centrados en eso, en estudiar cómo se produce realmente para ver si actuando sobre la microbiota podemos pues mejorar un poco el transcurso de la enfermedad. ¿Hay factores de riesgo que se ven empeorados por esta microbiota o sería... o sea, mi pregunta va como... Imagínate que tienes un problema de microbiota, de desarrollo, de población, de biodiversidad, que solamente es microbiota. Y por lo que sea, en este tipo de personas que pueden tener una predisposición, generan Parkinson. A lo mejor en otro tipo de población de personas que tienen otra predisposición, esa microbiota desbalanceada puede provocar otra enfermedad. O sea, ¿hay como tracks o...? Sí, evidentemente es que al final cada persona somos un mundo. Yo tengo un amigo que trabaja en investigación del cáncer
y siempre dice, hay millones de tipos de cáncer, tantos como personas hay, ¿no? Bueno, pues al final pasa eso, la microbiota, bueno, cada uno tenemos nuestra microbiota, pero no a todo el mundo le afecta igual, entonces, bueno, tú a lo mejor llevas una vida en la que, bueno, pues comes lo que quieres, bebes lo que quieres y no pasa nada, esa microbiota, bueno, pues más o menos está equilibrada, ¿no? Sí es verdad que, bueno, pues todo afecta, entonces en función de tu propio equilibrio interno, pues ese desequilibrio de la microbiota te puede afectar a una persona más que a otra, sí, sí, evidentemente. Claro, entonces, digamos que un posible, o sea, se podrían, yo estoy pensando a la vez que hablando, por eso mis preguntas son un poco caóticas. Pero entonces, digamos que tú detectas a lo mejor una persona que tiene síntomas tempranos de Parkinson, le haces un análisis de microbiota, ves que efectivamente, yo qué sé, le faltan estas especies de microbiota que normalmente están asociadas con con ausencia de Parkinson. ¿Podría ser un tipo de tratamiento, un tipo de ralentizar Yo lo veo más como un tipo que es hacia donde está enfocado mucho ahora el tema de la investigación en enfermedades neurodegenerativas, sería más como lo que se llaman biomarcadores, es decir, los biomarcadores es el estudio de marcadores donde sea en sangre, en orina, en líquido cefalorraquídeo, en una biopsia del tubo digestivo, en lo que sea, que nos indica que tú dentro de X años vas a desarrollar Parkinson. Con respecto a la pregunta que me hacías antes, claro, el problema es que a nadie se le detecta el Parkinson de manera temprana. Es más, el Parkinson es complicadísimo de diagnosticar porque no todas las enfermedades motoras son Parkinson, ni todo el Parkinson lleva asociado a enfermedades motoras. Hay gente que tiene Parkinson, que tiene déficits cognitivos, síntomas, lo que se llaman los síntomas no motores, ¿no? Entonces, bueno, al final, cuando se detectan este tipo de síntomas, vas al médico, más o menos hay una sospecha, porque como te comento, es muy difícil de diagnosticar, no hay una prueba que te diga sí, es Parkinson, sino una serie de síntomas. Cuando ocurre esto, cuando se da el diagnóstico, esa persona tiene ya un 65% de muerte de neuronas dopaminérgicas, es decir, ya la muerte dopaminérgica es importante. Entonces, claro, lo más que podemos hacer, que es lo que se hace ahora, es bueno, pues tratar los síntomas para que esa persona tenga un nivel de vida lo mejor posible, ¿no? Por eso, lo que tú comentas de la microbiota, bueno, pues quizá sería una buena manera de intentar averiguar cómo varía esa microbiota con años de antelación, con el objetivo, bueno, pues de intentar diagnosticar la enfermedad lo antes posible. Como dice una amiga mía médico, ¿para qué? Pues es verdad, porque claro, es cierto que no tenemos un tratamiento, no te puedo decir, vale, dentro de 20 años vas a desarrollar Parkinson, te empiezo a tratar ya, no tenemos un tratamiento, pero posiblemente sí para adquirir una serie de hábitos o de recomendaciones médicas que te ayuden a retrasar lo más posible la aparición de la enfermedad. No, súper interesante. Tengo muchas preguntas. Precisamente hay una en el chat que habla de Parkinson, Alzheimer, ELA, que en plan la cura, que está lejos, ¿no? O sea, lo que tú dices, ¿no? Diagnosticarte 20 años antes, ¿para qué? Pero precisamente estaba preguntando eso, que si hay cosas que se pueden hacer a modo preventivo. Entiendo que si hablamos de microbiota, para ir a eso sí que hay aplicaciones para restablecer el equilibrio, para suplementar con especies que a lo mejor te faltan. Pero más allá de tratar la microbiota que puede tener un link o que tiene un link con algunas enfermedades, ¿qué otras cosas preventivas se pueden hacer a día de hoy? Pues mira, sé que esto va a sonar a topicazo de nivel 10, pero Vale. llevar una vida saludable lo más posible. ¿Por qué? La relación entre el sistema nervioso y el sistema cardiovascular es estrechísima. O sea, mira, a ver si llego con una sola mano, perdonadme. No pasa nada, estoy expectante. Es que tengo justo aquí un cerebro. Ah, bueno, perfecto. Se me ha caído el cerebelo, perdonadme. Mirar, no sé si lo veis. Sí. Bueno, todo eso es la irrigación, es un modelo de la irrigación, mirar por aquí, es un modelo de la irrigación del cerebro, es decir, el sistema nervioso está absolutamente irrigado, mirar por aquí. Bueno, esto es en rojo, muestran las arterias, los vasos sanguíneos. Es un modelo, ¿no? Un modelo de cerebro. Esto quiere decir que el sistema nervioso está completamente irrigado por el sistema cardiovascular. ¿Esto qué quiere decir? La relación es tan estrecha que yo siempre digo lo mismo, que todo aquello que sea bueno para tu corazón va a ser bueno también para tu cerebro. Entonces, bueno,
por llevar una vida saludable, por hacer deporte, por comer bien, no vas a desarrollar Parkinson o Alzheimer. Pues no, si lo vas a desarrollar, lo vas a desarrollar igual. Pero es verdad que se puede retrasar mucho su aparición, incluso cuando aparece, los síntomas pueden ser menos severos siempre y cuando lleves un modelo de vida con una alimentación y una actividad física ordenada. Y luego también lo que yo digo siempre, y estimular a tu cerebro, ponerle pruebas todo el día, ponerle, pues hacer que tu cerebro esté activo. Es decir, lo que se llama la plasticidad neuronal hace referencia a la plasticidad cerebral, a todas aquellas cosas que podemos hacer para que el cerebro cambie para mejor. Entonces, ya hemos visto que neuronas no podemos generar cuando se mueren las neuronas de una determinada enfermedad, no podemos generar esas neuronas que reemplacen a las neuronas muertas. Pero una cosa que sí que podemos hacer y que está muy relacionado con la plasticidad cerebral es potenciar la formación de nuevas sinapsis. Es decir, potenciar la comunicación entre las neuronas. Eso, al fin y al cabo, va a beneficiar, sobre todo desde el punto de vista cognitivo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues yo siempre digo, haciendo cosas, yo lo llamo volver loco al cerebro. Por ejemplo, cosas que habitualmente haces con la mano derecha, pues vas y las haces con la izquierda. Algo tan sencillo como enjabonarte en la ducha, que yo lo hago con la mano izquierda, cojo el bote de gel y con la derecha, porque no uso esponja, me echo el gel, cambia el rol. O sea, a partir de ahora, vete cambiando, ¿no? Más que nada porque, claro, para que tu cerebro está acostumbrado a que tú te eches, en mi caso, te eches el gel en la mano derecha y te enjabones. Bueno, pues si le cambias la mano, el cerebro de repente dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? Entonces, porque la clave de la formación de nuevas sinapsis está en la repetición. Es decir, esto no vale que lo hagas un día y digas, bueno, ya tengo las neuronas maravillosas. Claro. Pasa mucho, por ejemplo, con aprender idiomas. Es que, y digo siempre lo mismo, no vale con aprenderte una palabra un día y ya en francés, en inglés o en alemán. No, el estudiar un idioma de manera habitual requiere que se estén continuamente formando nuevas sinapsis, al fin y al cabo, porque tienen que dar respuesta a esa actividad. Bueno, pues de eso se trata, de tener hacer sudokus, hacer crucigramas. Es súper importante, sobre todo para los enfermos de Parkinson y Alzheimer, bueno, en general. Esto va a sonar a topicazo también, pero es súper importante hablar con otros seres humanos, como yo digo yo siempre. Relaciónate, habla con la gente, mantener conversaciones. Eso al fin y al cabo es una manera de mantener activo tu cerebro. Que parece un topicazo, pero que no te creas que están... Y hablar me refiero a hablar cara a cara, no vale por WhatsApp ni por aplicaciones, ¿no? Bueno, pues al fin y al cabo eso mantiene vivo a tu sistema nervioso. Claro, claro. Además, mira, han puesto un ejemplo por el chat, hacer el Wordle, correcto, hacer el Wordle científico además, gente, hay que hacer el Wordle científico. Claro. Mira, dicen por ahí, y la música, tocar un instrumento, absolutamente, o sea, aprender a tocar un instrumento y bueno, la música en general es una actividad buenísima para mantener a nuestro cerebro despierto, sí. Claro. Pero es lo que dices, Topi, que está leyendo el chat, ¿no? Es que he mirado de refilón y he visto intentar entender las canciones de Rosalía. Pues eso es un reto, sí. Eso es como aprender idiomas. Sí, el chat es maravilloso. Lo que dices que son topicazos, pero que digamos que tiene una base, o sea, tiene una evidencia, ¿no? Tienes promover conexiones, fortalecer, digamos, también procesos que requieren memoria, procesos cognitivos, diferentes áreas de ejercicios cognitivos. Para eso hay un montón de aplicaciones en el teléfono hoy en día para jugar a juegos y cosas así. Ten en cuenta que el mensaje que le tenemos que transmitir al cerebro es tienes que crear nuevas herramientas para hacer esto. Esto es como cuando vas al gimnasio un día y te coges y te pones los primeros pantalones que te encuentras por casa y la primera camisa. Y vas un día y ya está. Si vas de manera recurrente y haces una actividad, pues ya te vas a las tiendas de deporte y ya te compras las mallas las bonitas, las que hagan juego con la camisa, las zapatillas específicas para la actividad que quieres. Es decir, te estás preparando para esa actividad. Eso es lo que hay que decirle al cerebro. Oye, tienes que establecer nuevas sinapsis porque voy a aprender idiomas, pero no porque me voy a aprender una palabra, sino porque necesito que generes nuevas sinapsis porque las necesito para aprender un idioma, ¿no? Entonces, bueno, ese es el mensaje que tiene que recibir el cerebro. Por eso siempre digo que la base de todo esto está en la repetición de una actividad.
Claro, que no sirve de nada hacer el Duolingo un día, que si no lo vas haciendo, ¿no? Hay que hacer la Eso racha en es. el Duolingo. Hay que repetir las actividades. Maravilloso, Bueno, gente, os hemos dado muchos deberes, ¿eh? Para quien ha preguntado que si había cosas preventivas, tiene deberes para casa y todos vosotros también. Sobre todo si, pues eso, tenéis a lo mejor una posible predisposición. No sé qué grado de heredabilidad genética hay en las diferentes enfermedades neurodegenerativas. Supongo que depende de la enfermedad, ¿no? Sí, no, pero las hay. Por ejemplo, en Alzheimer y Parkinson hay cierto grado de heredabilidad. Es cierto que la tasa de enfermedad que procede de un fallo genético es muy poco. Creo que está en torno al 9, el 10% de los enfermos de Parkinson es de origen genético. Hay algunos genes, LARC2 o parquinina, que, bueno, que están relacionados con el desarrollo del Parkinson, pero es lo mínimo. Es una enfermedad esporádica, aparece. Sí es cierto que en su momento se estudió y se supo que en determinadas poblaciones rurales aparecía Parkinson por el uso de pesticidas. La gente desarrollaba Parkinson por el uso de determinados pesticidas que se utilizaban para, bueno, pues para el tratamiento en agricultura, por ejemplo. Y sí que había una relación con bueno, el paraquat y todo esto que se utilizaba en agricultura. Pero en general en sociedades industrializadas, como ahora en grandes ciudades y demás, bueno, pues es esporádico. Ujú. Buen dato, no lo sabía. Bueno, hay un montón de preguntas, gente del chat, si queréis seguir poniendo preguntas, pero si te parece voy a coger alguna pregunta del Discord. Precisamente una que tú has mencionado, que decía, ¿qué beneficios hay? ¿Dónde estaba? La de la meditación. Ah, dice, ¿la meditación sirve para algo a nivel neurológico? Una pregunta de Lu, que has dicho, esta es interesante. Pues vamos a ella. Es interesante porque realmente sí, la meditación, igual que el yoga y todas estas actividades, al final lo que hacen es, bueno, pues entre otras cosas, apaciguar, como yo digo siempre, apaciguar la amígdala, que es bueno, pues una estructura del cerebro que está muy implicada en el control de las emociones, ¿no? En la ira, en la agresividad, controla también la saciedad a la hora de comer, bueno, son muchas actividades. Entonces, bueno, estas actividades al final lo que hacen es relajar el cerebro y relajan el cerebro precisamente porque te estás enfocando en hacer una actividad que te evita, bueno, pues pensar en otras cosas, tener lo que se llaman los pensamientos intrusivos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el yoga? En el yoga tú te pones a hacer yoga y estás tan enfocado en hacer una determinada postura, en poner el brazo aquí, que el codo me quede aquí, que estás tan centrado en hacer esa postura y en hacerla bien, que no estás pensando en nada más. Entonces, al fin y al cabo, bueno, pues el rato que estás haciendo yoga es el rato en el que tu cerebro no está tú, y sobre todo, pues los núcleos del sistema límbico que están muy relacionados con esto de las emociones, pues también los dejas descansar un poquito y no se te activan y bueno, pues nos activan las vías del estrés y... O sea que sí, son actividades que Ujú. evidentemente tranquilizan, por decirlo de alguna manera, al cerebro. Es que de esto hemos hablado precisamente, yo creo que en uno de los últimos streamings hablamos de pseudoterapias yo siempre, a mí siempre me da un poquito de mala espina estas terapias que se venden como estilo de vida, ¿no? Porque te dicen, el yoga no es un deporte, es un estilo de vida, porque te lo combinan con la práctica, digamos, física, con meditación, con comer vegetariano, o sea, te meten como muchas cosas y al final todo esto te cura lo que sea. Pero claro, si tú miras el efecto individual de cada una de esas cosas, dices, hacer actividad física, positivo, obviamente. Meditar en el sentido en el que te tomas un tiempo para bajarte, no estar pensando en el trabajo, bajar un poquito ese nivel de estrés, ese nivel de ansiedad, obviamente positivo. Ser vegetariano o no, me da exactamente igual, pero que sea controlar lo que comes y prestar un poco más atención en la comida, hacerla bien, a horas regulares, obviamente positivo. Coño, pues claro que, o sea, pues obviamente te va bien, ¿no? O sea, pero no es por desmerecer lo que te vendan, es porque objetivamente cada una de esas cosas, si tiene un mecanismo en el que está actuando que es positivo, pues claro, y lo de la meditación es algo que también hemos debatido aquí en streaming, porque tiene un sentido, ¿no? Son unos procesos, un train of thoughts, que no me sale en castellano, un tren de pensamientos, ¿no? Sí, sí, sí. No ¿Sabes sé qué cómo se pasa? dice. Sí, 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 bueno, yo lo diría igual.
Sí, ¿sabes qué pasa con la meditación? Que al fin y al cabo, aunque no lo notemos, aunque no seamos conscientes, nuestro cerebro, que este es otro de los grandes mitos, nuestro cerebro está trabajando 24 horas. Es que nuestro cerebro estará 24/7 recibiendo estímulos, aunque no lo creamos. Ujú, Un ejemplo claro, por la noche, en invierno, en verano, ahora que acabamos de dejar el verano, cuando estás que te arropas un poquito y de repente tú estás durmiendo y nadie te dice no te arropes o quítate la camiseta porque estás sudando, tú directamente lo haces. ¿Por qué? Porque tu cerebro inconscientemente está registrando una temperatura, ¿no? Esto por ponerte un ejemplo así un poquito más claro. Nuestro cerebro está 24 horas recibiendo información, nuestro cerebro está 24 horas procesando esa información, bueno, pues para ver si esa información es peligrosa o no es peligrosa. Por la noche hace calor, pues no ocurre nada, ¿no? Tu cerebro no se activa. Evidentemente, si hay un ruido que te ujú. indica que puede estar entrando alguien en casa, tú te activas. Con esto lo que te quiero decir es que nuestro cerebro está todo el tiempo recibiendo información, todo el tiempo procesando información y todo el tiempo haciendo predicciones. O sea, nosotros estamos aquí, somos lo que somos, porque el cerebro está todo el tiempo haciendo predicciones de qué puede pasar, esto puede ser peligroso o no. ¿Qué ocurre con actividades como la meditación o el yoga? Es lo que te comento, que es que por un momento dejas al cerebro tranquilo, dejas al cerebro que esté pendiente de que el codo te toque en la rodilla o en la meditación, pues evidentemente de no pensar absolutamente en nada. Entonces, Ujú. ese rato en el que el cerebro dice, bueno, por fin tengo un ratito en el que no estoy recibiendo estímulos y no tengo que estar aquí viendo qué va a pasar y si es peligroso o no es peligroso para mi supervivencia. Y además, un poco, supongo que tiene relación, ¿no? Con en esta sociedad en la que estamos de grandes ciudades de sobrecargada de estímulos, ¿no? Me imagino que era más fácil o era un poquito más asequible encontrar 10 minutitos de paz y calma mental cuando estás en la naturaleza que cuando estás aquí, que quien no llama al timbre, ya, la tele, la radio, el coche, el teléfono, o sea, entiendo que todo eso tampoco ayuda. No, y además es que hay estudios precisamente de cómo la amígdala, que es esta estructura tan implicada en las emociones, se relaja en entornos naturales. De hecho, hay unos experimentos que a mí me hicieron hace poco que me parecen súper curiosos, en los que ven que la gente que vive en el campo, digamos que desarrolla menos estrés ante determinadas cosas, ¿no? En estos experimentos fueron súper curiosos, porque tenían dos grupos, uno de ciudad y otro de campo. Entonces tenían a los de ciudad 1 hora andando por la ciudad y a Ajá. los de campo 1 hora andando por el campo. Y a continuación les sometían a una prueba de estrés. Hay muchísimas pruebas de estrés. Una de ellas es mostrarte caras de gente enfadada. Evidentemente, cuando la gente se somete a este tipo de pruebas, pues tampoco es cuestión de crearles un trauma y que tranquilo al psicólogo luego. Entonces, claro, una de las actividades, como te digo, más inocuas que hay es mostrarle caras enfadadas. Entonces, se vio que ante la visión de hombres y mujeres con la cara enfadada, la amígdala se activaba, que es un mecanismo, es un síntoma de estrés, ¿no? Bueno, pues aquellas personas que habían estado 1 hora paseando por el campo, su amígdala se activaba muchísimo menos en esa prueba de estrés que las personas que habían estado pues paseando por la ciudad. Entonces, al fin y al cabo, bueno, pues toda esa información de estar en el campo, toda esa naturaleza, aunque no seamos conscientes, nuestro cerebro lo está registrando. Con lo cual, bueno, esto, insisto, es un experimento hecho con resonancia magnética en el que se veía, con neuroimagen, cómo se activaba o no se activaba la amígdala. Con lo cual, bueno, pues también, pues eso, la naturaleza también tiende a tranquilizarnos y a que, bueno, pues a que controlemos mejor nuestras emociones. Ya lo sabéis, gente, retiro espiritual sin ayahuasca, con paseo por el campo. Sin la ayahuasca. Me parece flipante. Claro, una cosa que has dicho que obviamente, claro, nunca la había pensado tal cual, pero... y también un poco porque se lee mucho de este tema de que mientras duermes el cerebro descansa, entre comillas, ya nos estás diciendo que en realidad el cerebro está 24/7 funcionando, pero sí que es cierto que cuando en las investigaciones o los estudios de privación del sueño, ahí sí que dices, no, no, o sea, claramente hay una serie de procesos que tienen que ocurrir durante la fase de sueño que son indispensables para un montón de cosas, pero eso no quiere decir que el cerebro esté apagado, simplemente quiere decir que hace otro tipo de trabajos, digamos, o como... Es eso, por eso te digo que es un bulo lo de que es que el cerebro, no, el cerebro está permanentemente trabajando. ¿Qué es lo que ocurre? Que al fin y al cabo somos animales, que no se nos olvide que somos animales y que, bueno, pues nuestro cerebro al final tiene esta cosa de la supervivencia y del peligro.
¿Qué ocurre? Que por la noche pues estamos dormidos y nuestro cerebro lo sabe, estamos tranquilos, entonces nuestro cerebro aprovecha para hacer sobre todo tareas de reparación y de mantenimiento de todo el organismo. Es bueno, pues aprovechando que este no se va a correr la maratón, pues venga, vamos a hacer una serie de cosas que no podemos hacer cuando estamos despiertos, ¿no? En ese sentido hay una cosa que es muy importante, que es, escribí hace poco un artículo sobre sacar la basura cerebral. ¿Qué es lo que hace el cerebro por la noche? Es decir, el cerebro tiene un sistema de recogida de basuras, que ese es el sistema linfático, que lo que hace es eliminar todos aquellos productos que se producen en el cerebro y que, bueno, pues que pueden provocar un daño. ¿Cuándo hace eso? Pues cuando estamos dormidos, pero al fin y al cabo, como la basura en las ciudades. ¿Cuándo pasa el camión de la basura? De madrugada, porque es cuando menos tráfico hay, menos gente hay y menos incordio hay, y igual se puede molestar un poco menos pues a la actividad diaria. Bueno, pues el cerebro hace lo mismo. ¿Estamos durmiendo? Pues aprovechamos para sacar toda la basura cerebral. Este sacar la basura cerebral lo hace cuando estamos en fase REM. Quiere decir, cuando estamos profundamente dormidos, el cerebro, entre todas esas labores de mantenimiento, aprovecha para eliminar sustancias de desecho. ¿Qué es lo que pasa? Que no dormir bien afecta a esto, precisamente. No dormir bien afecta a que tu cerebro no pueda hacer esas labores de mantenimiento, no pueda sacar la basura, no pueda sacar esos productos de desecho. Esa capacidad para eliminar productos de desecho por la noche se ve perjudicado como consecuencia del envejecimiento. Curiosamente, las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson son enfermedades asociadas al envejecimiento y curiosamente uno de los síntomas que parece que está muy implicado en enfermos de Parkinson y Alzheimer es la falta de sueño, el no dormir bien, o sea que como ves es que está todo relacionado. Entonces, claro, el cerebro está 24 horas haciendo cosas, o bien de manera activa cuando estamos despiertos, pues como ahora mismo, o bien de reparación, como digo yo, y de mantenimiento cuando estamos dormidos, que es el momento de hacerlo. Tengo muchas preguntas sobre sueño, fases de sueño, que además también hemos hablado mucho en streaming, pero como son casi menos 10, voy a intentar hacer un focus. Si sabes, si nos puedes contar algo del tema. Hay muchas teorías, o nosotros aquí en streaming hemos visto muchas teorías del sentido de tener sueños. O sea, el sentido de que como tú dices, ¿no? El cerebro está aprovechando esa fase de menos actividad para hacer tareas de limpieza, tareas de reparación o lo que sea, pero aún así todavía tiene un poco de capacidad o tiene algo que provoca los sueños, ¿no? Que entiendo yo que a lo mejor sería más efectivo, ¿no? Para el cerebro que no tuviéramos este tipo de sueños. Entonces, hemos leído muchas veces en streaming teorías de por qué soñamos. Si son que tu cerebro está procesando los eventos que te han pasado en el día. Si son estrategias que tu cerebro tiene para gestionar situaciones complicadas, ¿no? Como para prepararte para la presentación que tienes que dar mañana. Si son, reposiciones de la serie de eventos que pasaste en la temporada 2 de Los Serrano por quinta vez. ¿Qué consenso hay de por qué tenemos sueños, por qué existen y por qué nos acordamos de ellos? Pues no sé si realmente son reparadores, porque también ocurre todo lo contrario. ¿Cuántas veces te has levantado y a tu pareja, a tu hermano, a tu padre le has pegado una contestación? Sí. ¿Y qué te pasa? No, es que he soñado que me peleaba contigo. Bueno, Sí. O sea, tampoco y son legítimos. O sea, nosotros en este chat, eso es motivo legítimo para estar enfadado con tu pareja, ¿eh? O sea, no lo ponemos en tela de juicio. Totalmente, pero claro, tenemos sueños positivos y sueños negativos. Realmente no me atrevería a decir cuál es el sentido fisiológico de los sueños. Pero es que parece que lo has hecho aposta porque es que esto cierra todo perfectamente con lo que hemos empezado hablando. Parece ser que los sueños están muy relacionados con la glándula pineal, ¿no? La glándula pineal, que es la que se encarga de de la cronobiología, ¿no? De nuestros ritmos biológicos. Es el que la glándula pineal, a través de los ojos, detecta la luz, si hay luz o no hay luz, y es cuando decide si te tienes que ir a dormir o no te tienes que ir a dormir. Bueno, pues curiosamente, parece ser, o por lo menos en animales de experimentación se ha demostrado, que la glándula pineal es capaz de producir DMT, la que encontramos en la ayahuasca.
Y que en ese caso, y esto es una elucubración, esto no se ha podido demostrar, pero lo que se está intentando averiguar es si la glándula pineal realmente puede producir DMT, si esa DMT sería la responsable de los sueños que estamos teniendo, incluso de experiencias cercanas a la muerte, de esta gente que ha tenido una experiencia Sí. cercana a la muerte y de repente te sobrevive y te dice, pues he visto un túnel y allí estaba no sé quién y me ha dicho no sé cuántos. Bueno, pues todo esto no serían otra cosa que alucinaciones que tú estás teniendo como consecuencia de la producción de DMT. He de decir que se ha demostrado la presencia de DMT en fluidos corporales, se ha demostrado en orina, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo también. Lo que no está claro es si esa DMT es un subproducto, es decir, es un producto que se forma de la degradación de otros productos que tenemos en el organismo. Piensa una cosa, la DMT es prima hermana de la serotonina. Son estructuras muy, muy, muy similares, ¿no? Entonces, bueno, no se sabe muy bien si somos capaces de producir nuestra propia DMT o es un producto de degradación. En ratones sí que se ha visto que tienen la enzima encargada de producir la DMT. En humanos, hasta lo que yo sé, todavía no se ha demostrado. Por eso, una de esas teorías, al encontrarse DMT en fluidos corporales humanos, es que nuestra glándula pineal es capaz de producir DMT y de ahí esos sueños que no dejan de ser otra cosa que alucinaciones, ¿no? Pero y entonces, ¿y por qué si easy, ¿por qué solo durante el sueño? ¿Por qué no durante el día? Bueno, claro, las situaciones cercanas a la muerte, pues, vale, un estrés agudo, una adrenalina, ok. Yo creo que es por la propia activación de la glándula pineal. Claro, la glándula pineal decide cuándo ha llegado la hora. ¿Cómo sabes que es la hora de dormir? Porque baja la intensidad lumínica, esa intensidad lumínica la registra la glándula pineal y entonces empieza a producir melatonina, ¿no? Entonces, Ujú. para inducir el Para decir sueño. el sueño. Entonces, al fin y al cabo, esa activación durante el proceso del sueño, para mantener el sueño, además, para que tú tengas un sueño reparador, para mantenerlo, bueno, pues puede llevar asociado la producción de o bien la producción de DMT, que es lo que todavía no se ha demostrado, en el caso de que podamos producirla, pero vamos, es una de las teorías, que la DMT al fin y al cabo sería la responsable de todas estas alucinaciones que llamamos sueños o las visiones que tenemos en experiencias cercanas a la muerte. Si esto, o sea, si en algún momento tienes una investigación, necesitas voluntarios, yo seguro que tengo DMT a porrón, ¿eh? O sea, cogedme por la noche y sacadme porque yo tengo unos sueños Sí, impresionantes. Pero, yo sueño mucho también. ¿y te acuerdas de los sueños? Perfectamente. Y Claro. me cabreo con los sueños y me levanto enfadado con quien sea porque he soñado algo que me ha enfadado y me levanto enfadado. Pero yo soy consciente de que es un sueño, pero como tú dices, es legítimo que esté Total. enfadado contigo porque he soñado esto y ya está. Pero es que me parece muy curioso porque no solo tienes la alucinación, sino que la registras, o sea, si es una alucinación, sino que además la registras, o sea, algunas cosas obviamente tienen sentido, ¿no? Las relacionas con recuerdos, o digamos que puedes encontrar puntos de conexión, como diciendo, tú tienes el contenido perfecto y te doy el estimulante DMT para que lo flipes. Sí, sí, sí. Me parecería maravilloso si fuera así. No sé si al final, no sé qué sentido tiene, pues eso, que los sueños al final lo mandes a la memoria a corto Claro, plazo y por un momento se mantenga ahí. Yo creo que, bueno, pues tampoco sé cuál, ya te digo, no sé cuál es el sentido fisiológico. es que el porqué de los sueños me parece una de las mejores Es, preguntas que hay. es fascinante y a mí la teoría, ya te digo, es una teoría, no está demostrado, pero a Ujú. mí la teoría de que la DMT fuera responsable de todo esto me parece maravilloso, me parece maravilloso. Muy, muy poético. Tengo otra pregunta para cerrar, porque esto también es otra cosa que hemos charlado mucho en streaming, y es cuando hablamos de el concepto del tiempo, ¿no? En plan, ¿qué es el tiempo? Y tú dices, pues el tiempo, pues eso que pasa, y es como, ya, pero eso que pasa, ¿qué es? Y nosotros lo intentamos aplicar a nuestra percepción del tiempo, ¿no? Nosotros percibimos el tiempo porque tenemos como un registro, ¿no? De eventos, tenemos luz, o sea, el ritmos circadianos, que como diferentes patrones o diferentes parámetros que nos indican que está pasando el tiempo. Y una de las cosas que leí hace ya bastante tiempo, una teoría de el por qué tenemos déjà vus, ¿no? O estos fallos, era porque registrabas estos acontecimientos en la memoria con un fallo cronológico. Esta era una de las explicaciones que yo leí, que seguramente es un neurobulo.
Y me pregunto si hay investigaciones sobre este tema, porque hay gente que lo sufre más, gente que lo sufre menos. También te digo, para que no quede muy magufada, también te digo que escuché otra explicación que decía: tu vida no es tan interesante como para que no te pase la misma cosa 2 veces a lo largo de tu vida. Entonces dije, vale, también puede ser, también puede ser correcto. ¿Qué opinas? Pues mira, parece ser que el tema de los déjà vus es eso, es un fallo que se produce, es un fallo que se produce al momento de almacenar un determinado recuerdo. Ya sabes que tenemos varios tipos de memoria. Tenemos la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo está muy relacionada con las cosas, con eventos pasados, ¿no? La memoria a corto plazo, la memoria de trabajo, hay muchos tipos de memoria, ¿no? Entonces tenemos lo que se llama la memoria inmediata. Esta es la de, corre, 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 acuérdate de este número de teléfono, 67, porque necesitas llamar. Llamas, resuelves la gestión que tengas que hacer y inmediatamente se te olvida el número de teléfono o el nombre de una persona. Sí, tienes que llamar a no sé dónde y preguntar por no sé cuántos. Y una vez que has llamado se te ha olvidado el nombre de esa persona. Esa es la memoria inmediata. Luego tenemos una memoria a corto plazo que está más relacionada con las cosas del presente, ¿no? Lo que está pasando en este momento. De manera que toda aquella información que pueda ser relevante o bien para tu propia supervivencia o bien porque esa información está muy asociada a emociones, ¿no? Pues eso lo mandas a la memoria a largo plazo, ¿no? Entonces, memoria a largo plazo, cosas que han pasado, recuerdos pasados. Y luego la memoria a corto plazo, la memoria presente. ¿Qué pasa con el déjà vu? Bueno, en el déjà vu parece ser que cuando tú vives una situación hay como una especie de cortocircuito, ¿no? Y entonces, eso que estás viviendo en ese momento, el que has entrado a un bar, el que ha pasado una persona, lo que sea, tu cerebro lo manda a la memoria a largo plazo, porque se bloquea, falla, y en vez de mandarlo a la memoria inmediata de esto está pasando ahora, esto está pasando en el presente, vamos a ver si esta información es relevante o no es relevante, lo manda a la memoria a largo plazo. Memoria a largo plazo que está relacionada con eventos del pasado. Entonces, al mandarlo a la memoria de largo plazo, tú interpretas que es algo que te ha pasado en el pasado y que te está volviendo a suceder. Entonces, esa parece ser una de las explicaciones, por lo menos, que a mí más me convencen, que es un problema del cerebro a la hora de gestionar en qué tipo de memoria mete un determinado acontecimiento. Interesante, claro, claro. Claro, porque la opción de que es probable que esto ya, o sea, claro, también se aplica, ¿no? Sí, es probable que hayas entrado alguna otra vez en un bar muy parecido a este, claro, Obvio. y te resuene. Pero, Obviamente, el problema es que cuando eso ocurre de verdad, empiezas a recordar una serie de eventos de, ya me acuerdo, aquella tarde, y te eso acuerdas de es. lo que pasó antes. Ujú, Es verdad que es que aquella tarde primero pues me llamó mi madre y me dijo no sé qué, pero es que luego llegó mi hermano y me peleé con él porque no sé cuántos. Empiezas a recordar lo que ha pasado ujú, relacionado con ese evento, mientras con el déjà vu es algo, es como muy puntual. claro. Esto ya lo he vivido, pero no eres capaz de recordar más cosas alrededor de ese pensamiento, ¿no? De ese recuerdo. Claro, no Entonces, puedes precisamente será tirar del hilo no para puedes saber. tirar, tienes la sensación de que tú eso lo has vivido, pero tampoco sabes qué había alrededor de ese momento, ¿sabes? Y además es que, bueno, yo confío, no sé si, Kirtas, ¿puedes hacer una encuesta para ver si hay alguien que nunca haya tenido un déjà vu en el chat? No sé si esto hay gente que nunca los tiene, pero si puedes, Kirtas, hacer una encuesta, me interesa saberlo porque creo que casi todo el mundo sabe lo que es esta sensación, porque además te deja bastante bloqueado, ¿no? Es como, o sea, como que verdaderamente ese cortocircuito está pasando de, esto, espera, espera, espera. O sea, es como, espera, espera, esto ya lo he vivido. Yo tengo déjà vu continuamente y estoy absolutamente convencido de que eso ya lo he vivido. Pero incluso alguna vez he tenido alguna experiencia mística que me he inventado yo mismo, obviamente, de esto no será una experiencia. Pues evidentemente no. Pero sí, yo sí que he experimentado mucho lo del déjà vu. O sea que al fin y al cabo mi cerebro está. No sabe Da, almacenar la memoria correctamente. Regulinchi, Regulinchi. Sí, sí. La última pregunta que tengo para ti, ya de verdad prometido, es un poco relacionado con eso que te mandé hace tiempo, no en detalle, pero vimos hace un par de meses un vídeo donde nos explicaba la justificación científica de que tenemos alma por la física cuántica, porque todo lo que no tiene explicación le ponen la física ponen cuántica y a correr, y luego lo linkeaba con que la anestesia afectaba a los microtúbulos de las neuronas y
por eso funcionaba la anestesia y por eso también era la justificación de que hay alma, porque los microtúbulos cuánticos conectan con nuestro cerebro y el más allá. Aparte. Entonces yo quería preguntarte un poco todos estos conceptos o estas cosas que hay alrededor del cerebro de tipo ondas alfa, ondas gamma, hipnosis, dominación mental. Un poco para los que no sabemos del tema, ¿qué cosas básicas están aceptadas y qué cosas es en plan de eso es una magufada? Un one-on-one. En general suena bastante todo a magufada. Es verdad, lo de las ondas es perfectamente cierto. O sea, es decir, que tenemos una serie de ondas, el cerebro emite una serie de ondas, en función del trabajo que está haciendo, bueno, pues emite unas ondas en unas frecuencias u otras. Eso es cierto. Con respecto al trabajo que me comentas, tuve oportunidad de leerlo, si mal no recuerdo. Y claro, ahí lo que veían es que era la producción de determinados efectos luminiscentes por parte de los microtúbulos de las neuronas cuando había anestesia, cuando no había anestesia, con lo cual lo que relacionaba es esos microtúbulos de las neuronas con los efectos de la conciencia. Yo creo que es mucho decir y es mucho aventurar. Es decir, el que tú veas una determinada actividad de esos microtúbulos de las neuronas, pues no quiere decir que tu conciencia se esté apagando o se esté encendiendo. Yo creo que un poco se extralimitaron en las conclusiones de ese trabajo. Yo no creo que eso sea así. De momento, hasta lo que sabemos, eso no funciona así. De ese trabajo yo saqué una cosa muy positiva, y es que no hay que menospreciar absolutamente ninguna parte de nuestro organismo. Esto lo digo yo mucho cuando, por ejemplo, aquí en la Facultad de Medicina estoy a los alumnos explicándoles algo y los ves que empiezan a poner cara. ¿Y este que me cuenta ahora de que esta célula tiene no sé qué? Bueno, pues no menosprecies ese orgánulo, esa parte de la célula, porque puede ser importante, ¿no? Pasó, por ejemplo, hablando de neurogénesis, unas células que están en los canales por los que circula el líquido cefalorraquídeo que tenían un cilio. Pues tú lo cuentas el cilio y los alumnos te dicen, pues qué rollo, pues que tiene un cilio la célula, pues muy bien. Bueno, pues tiempo después, de hecho, un grupo español descubrió que ese cilio está muy relacionado y es muy importante para dirigir la neurogénesis, precisamente. Ese cilio es un poco el que controla todo el proceso de neurogénesis. Es decir, estamos menospreciando una estructura que parecía una bobada y es importante. O como pasó, por ejemplo, con la glía. Cuando se descubrió la glía, ya lo llamaron muy bien, glía, en griego pegamento. Es decir, eran unas células que estaban ahí de pegamento para pegar a las neuronas. Bueno, pues ya sabemos que esa glía es muchísimo más importante y que es importantísima para el desarrollo del correcto funcionamiento del cerebro. Yo de este artículo lo que saqué es que esos microtúbulos de las neuronas, pues tampoco hay que menospreciarlos. Igual tienen una función mucho más importante de lo que queremos. Y de hecho esos microtúbulos de las neuronas son especiales. Es decir, todos esos neurofilamentos, bueno, pues tienen una composición especial, tienen una manera de detectarse especial que no está en el resto de células del organismo. Entonces, a lo mejor, pues no hay que menospreciarlos y tienen una función mucho más importante en la función cerebral. De ahí a decir que la conciencia depende de los microtúbulos, me parece que es mucho decir. Mucho decir. Y volviendo a tu pregunta inicial, eso está publicado en una revista científica, evaluada por científicos y hecho por científicos. Entonces, bueno, siempre hay que poner un poco en tela de juicio y, como comentaba al principio, en pensar, ¿esto tiene lógica de verdad o...? Bueno. Claro, pero además, buen broche final para volver al inicio a la primera pregunta, ¿no?, que te he hecho. Pero esto es un poco lo que tú has dicho, ¿no? La ciencia es así, es que se haga una investigación, que lo que salga de esa investigación sea publicable, obviamente comprobado por expertos, que están todos los controles, o sea, todo el mecanismo que ya tenemos en marcha, pero que eso facilita descubrir cosas que verdaderamente o no se creen o no se saben o se desconocen por completo. Y si cada vez hay más publicaciones que cada vez aportan más evidencias de que eso es así, pues al final el tiempo lo acabará poniendo en su lugar. Claro, por eso, como te comentaba al principio, el mensaje de este artículo, por ejemplo, no es decir esto es imposible, es decir, que con el conocimiento que tenemos ahora parece poco probable.
Espérate a que se siga investigando más y lo mismo resulta que dentro de unos años se demuestra que eso es así. Pero con el conocimiento que tenemos ahora mismo no podemos aventurar, bueno, igual es un poco eso, intrépido hacer ese tipo de afirmaciones. Claro. Además que nosotros, cuando te mandé esos artículos y te lo pregunté, fue, pues eso, un vídeo de YouTube donde te dicen, tenemos la respuesta científica de por qué existe el alma por el entanglement cuántico y el no sé qué cuántico, y es como... Y luego ponían este tipo de referencia o este tipo de artículo un poco para vender la causa, no por nada. Que a lo mejor en un futuro pues sí que se siguen aportando más Exacto. evidencias. Pero como tú dices, ¿no? Coger el artículo científico, coger la evidencia que hay actual y no pasarte, no fliparte, ¿no? Con las, con las conclusiones que puedes sacar. Eh, Eso es. Es muy importante para la gente que, bueno, pues que está acostumbrada a leer artículos científicos, siempre es leer la metodología, es decir, cómo se ha hecho esa metodología, porque evidentemente en función de cómo se haga, pues el resultado puede ser más o menos válido. Claro, claro, claro. No, efectivamente, me parece una buena reflexión. Tampoco menospreciar las cosas que desconocemos, porque a lo mejor hay algo que verdaderamente está ahí. Sí que es cierto que lo que tú dices, aunque se desconozca, que a lo mejor en un futuro puede ser, muchas veces nosotros aquí, mucha gente pregunta, oye, ¿y las reacciones cuánticas cómo afectan eso a los receptores de no sé qué? Y es como, bueno, pues claro, no puedes decir no afecta, pero a lo mejor la escala a la que yo estoy trabajando con receptores y con células, esta física cuántica en mi día a día, en mi metodología, no varía porque trabajo con otros factores o con otros efectos o otras fuerzas Eso más es. grandes. Puede ser. Eso es, Que no eso es. tiene que decir que no ocurra, sino que también, sin desmerecer que ocurran ambos procesos, creo que también tenemos que juzgar qué posible efecto o si está ejerciendo alguna influencia en nuestro modelo o no. Bueno, al fin y al cabo es la base del conocimiento, es decir, es poco a poco ir sumando piezas al puzzle, pues para ir avanzando en el conocimiento. Sí, sí, sí. Y además, tú estás en ello, apartando tus cosas con enfermedades neurodegenerativas, con Parkinson, con ayahuasca. Así que mi enhorabuena desde aquí, que me fascina todo tu campo de investigación, aunque no sé nada, como ha quedado claro en la charla. Pero te agradezco mucho tu trabajo y sobre todo que hayas estado aquí a contarnos cosas. Me encanta hablar de ciencia y además cada vez me gusta más hablar así a nivel, no rodeado de premios Nobel, como digo yo, en plan de, pero es verdad que al fin y al cabo, bueno, pues cuando estás con gente que domina mucho un tema, bueno, pues me parece mucho más ameno así, ¿no? Con este tipo de espacios como el tuyo, en que, bueno, ya habíamos hablado en varias ocasiones y encantado de que estar aquí y vuelvo cuando quieras y más tiempo. Oye, te tomamos la palabra. Sí, cuando quieras, vuelvo cuando quieras. Esta vez a ver si puedo hacerlo desde casa, que ahí ya si me cierran, por lo menos tengo cama. Ahí no hay que llevarte cena o también aceptas No, no, cena, no. ¿no? Bueno, si hay alguien por el barrio, Claro, pues sí. una cestita con cena no se dice que no. Claro que no. Oye, pues de nuevo, muchísimas gracias. Estamos en contacto, como ves. Bueno, ya te indicaré de nuevo en el Discord donde han quedado muchísimas preguntas. En una segunda ronda podemos coger alguna de ellas. Venga, Y por favor. muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Un abrazo para todos. Un besito, nos vemos. Chao, 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 chao. Chao. Ah, hostia, hemos hecho 3